determinado equilibrio ácido-base dentro del organismo. Recordemos que este equilibrio ácido-base tiene una cantidad de componentes y de buffers adentro y afuera de la célula, de los cuales nosotros medimos el bicarbonato plasmático, no porque sea el único, sino porque es el que es más fácil de medir. Se supone que todos estos buffers, que están tanto intra como extracelulares, insisto, están mínimamente en equilibrio, de modo tal de que cuando yo mido bicarbonato, más o menos me estoy imaginando cómo está en el resto de la fase buffer adentro de todo el organismo. Lo primero que vamos a hacer la otra cosa que quería decirles es que esta forma de leer el estado ácido-base es una forma que se la conoce como una escuela clásica que se desarrolló en Copenhague a mitad del siglo pasado, y que en la actualidad hay otra aproximación a analizar el ácido-base que está a propósito de un señor que se llamó Stewart, que no era Jackie Stewart, pero se llama Stewart, y que incluye la determinación de algunas otras variables de la interpretación del estado ácido-base, un poco más compleja que esta forma tradicional, y que es utilizada a veces por anestesiólogos o por intensivistas, pero que a la fecha, si usamos bien esta aproximación que yo les voy a explicar, por lo menos en la literatura, no he encontrado que tenga ninguna ventaja respecto a la otra. Entonces, como utiliza más variantes, necesita una computadora y otras cosas, digamos, y llegamos al mismo resultado, básicamente me parece que por el momento no la estaríamos usando. Pero digo, sepan ustedes que existen otras formas de evaluar el equilibrio ácido-base en un paciente. La segunda cosa que quiero decirles antes de entrar en tema es que cuando nosotros ahora nosotros vamos a aprender a leer un estado ácido-base en un papelito. Recuerden ustedes que este es un método complementario como cualquier otro, y que ustedes, ahora vamos a hacer de cuenta que jugamos leyendo estado ácido-base, pero ustedes van a atender pacientes que van a tener X cantidad de trastornos, entre otros, algunas alteraciones en el equilibrio ácido-base. Es decir, que el estado ácido-base va a ser uno de los exámenes complementarios que ustedes van a tener cuando estén parados frente al paciente. Esto, digo, es importante porque vamos a después encontrar algunos desvíos ácido-base que ustedes van a tener que jerarquizar y que le van a tener que dar importancia y que van a tener que ocuparse de tratar, y algunos otros desvíos ácido-base que no hacen a la cuestión y que no son importantes y que el paciente requiere otro tipo de cosa diferente de, ¿no? Sí, esto es un examen complementario más. Lo primero que tenemos que ver es cuáles son los valores normales de estado ácido-base. Y acá tenemos la primera diferencia, que es si yo uso sangre arterial o si usamos sangre venosa. Nosotros no vamos a poner acá la PO2, porque eso está, digamos, marcando un poquito lo que es la función ventilatoria pulmonar, y nosotros en este caso no nos ocupa eso, sino que nos vamos a ocupar más del equilibrio ácido-base. Por lo tanto, vamos a mirar el pH, vamos a mirar la PCO2 y vamos a mirar el bicarbonato plasmático. El pH normal, 740 más o menos 0,04, 40 la PCO2 normal y 24 el bicarbonato, pero cuando yo me voy al ácido-base venoso, fíjense que el pH es un poquito más bajo, 738, la PCO2 es un poquito más alta, lo mismo que el bicarbonato, que es un poquito más alto. Esto es importante porque hay muchas situaciones clínicas en las cuales yo necesito saber, por ejemplo, cómo está ventilado el paciente en una terapia intensiva, y probablemente vaya y le pinche la arteria femoral a un paciente. Pero un paciente que viene a mi consultorio, que tiene una acidosis tubular renal, yo no le voy a pinchar la arteria. Sí, yo puedo tomar un estado ácido-base venoso, y sabiendo que el pH venoso es un poquito más bajo, que la PCO2 venosa es un poquito más alta y el bicarbonato venoso es un poquito más alto, yo puedo usar ese ácido-base venoso para conocer la situación ácido-base de este paciente sin pincharle la arteria. Esta diferencia entre el ácido-base venoso y el ácido-base arterial la vemos cuando la gente anda por la vida con output cardíaco normal. En la medida que aparece cierta disminución del volumen minuto cardíaco, las células se encargan de tirar CO2 porque respiran. Entonces la celulita respira, vuelca su CO2 a la sangre venosa,
tanto en una como en otra situación, a igual velocidad, pero si yo tengo un volumen minuto conservado, esto pasa rápidamente por el pulmón, lava CO2, en vez si tengo un volumen minuto disminuido, esto pasa más lentamente por el lecho respiratorio, se lava menos CO2 y la PCO2 de la sangre venosa empieza a ser mucho más alta. Es decir que estas diferencias que yo les mostré acá ocurren en gente con volumen minuto cardíaco conservado. Si yo tengo disminución de volumen minuto cardíaco, el ácido base venoso no va a reflejar bien la situación ácido base como lo hace la gasometría arterial. Bien, la segunda cosa que tenemos que conocer es que cuando ustedes mandan un estado ácido base para medirlo en el laboratorio, tenemos que saber que lo que están midiendo en el laboratorio son dos cosas. Hay dos, bueno, en realidad hay tres porque hay uno que mide PO2, pero dijimos que nosotros de ese no nos vamos a ocupar. Tenemos dos electrodos. Tenemos un electrodo que mide la concentración de protones y tenemos un electrodo que mide la PCO2, la presión de anhídrido carbónico en esa muestra que ustedes enviaron. A partir de estas dos determinaciones de la concentración de protones y de la PCO2, es que mediante esta fórmula, el aparatito que está en la planta baja del hospital mide, determina el bicarbonato plasmático y nos da el informe después del estado ácido base. Normalmente, cuando yo tengo 40 de concentración de protones, acá ponemos 24, que es una constante, 40 es la PCO2 normal, 24 el bicarbonato normal, fíjense que la formulita da fenómeno. Esto es importante porque el bicarbonato entonces no lo estamos midiendo, solo lo estamos calculando a partir de la concentración de protones y de PCO2. Esta fórmula, esto significa que esta relación tiene que existir siempre, ¿ok? La relación de la concentración de protones 24 más PCO2 sobre el bicarbonato está siempre conservada. Si ustedes les traen a veces puede pasar que alguien transcriba mal un estado ácido-base y le pifie a un pH. Entonces, en ese caso, si ustedes utilizan esta fórmula, se van a dar cuenta que ahí hay un error en la transcripción. En la actualidad, digamos, como el informe sale a través de una computadora, un papelito, uno lo puede buscar, lo mira una vez, dos veces, tres veces, entonces hay menos chances de error. Pero en mi época, digamos, donde el técnico del laboratorio copiaba en un papelito, ese papelito lo pasaba a un libro de guardia, el residente bajaba, copiaba el libro de guardia en un papelito, ese papelito lo pasaba a otro pase de guardia, en otro pase de guardia se lo pasaban al pase de guardia de la noche, el pase de guardia de la noche lo pasaba de la mañana lo pasaba a la historia clínica, al cabo de 14 transcripciones, probablemente alguno se olvidara o interpretara que el 8 era un 3 y entonces el ácido base estaba mal copiado. Por eso es que existe esta fórmula y por eso es que la explico, para además saber de dónde están saliendo estos números. La concentración de protones, que les dije que 40 es la del medio, que corresponde 740 de pH, corresponde a 40, es esto que está acá. Esta tablita, si ustedes la quieren usar para saber cuánto es hacer la cuenta del estado ácido base que ustedes tienen, va disminuyendo en la medida que el pH se va haciendo más alcalino, ¿ok? Hacia arriba, y va aumentando la concentración de protones en la medida que el pH se va haciendo más ácido. Como una regla práctica, si quieren, si no tienen esta tabla a mano, vamos multiplicando por 0,8 cada 10 que va aumentando el pH, o vamos multiplicando por 1,25 cada 0,10 que va bajando el pH hacia la acidemia. Y de esa forma 40 por 1,25 me da 50, y si lo multiplico por 1,25 me da 63, y entonces de esta manera vamos estimando cuál es la concentración de protones para cada datito de pH que me informan el estado ácido base. Esto es lo que acabo de decirle. Bien, la otra cosa que tenemos que conocer es ¿cuáles son los efectos de las variaciones de la PCO2 y del bicarbonato sobre el pH plasmático? Esto para algunos parecerá muy básico, para otros que recién lo ven por primera vez les resultará útil. La disminución de la PCO2 y el aumento del bicarbonato desvían el pH plasmático hacia arriba, hacia el lado de lo que llamaremos alcalemia. Y el aumento de la PCO2 o la disminución del bicarbonato plasmático desvían el pH hacia abajo, lo cual vamos a llamar acidemia. Ahora vamos a empezar a ver algunos estados ácido-base. Fíjense que el primero, por ejemplo, tiene pH de 7,42.
que sería normal, la PCO2 39 sería normal, y el bicarbonato es 25 sería normal. Por lo tanto, yo puedo decir, sin hacer ninguna cuenta, que el estado ácido-base es normal. En este segundo ejemplo tengo un pH de 740, que es normal, una PCO2 que está un poquito baja, que tira hacia la alcalemia, y un bicarbonato que está un poquito bajo, que tira hacia la acidosis. ¿Lo ven todos? 34 es una PCO2 un poquito baja, tira hacia la alcalosis. 20 es un bicarbonato un poquito bajo, tira hacia la acidosis metabólica. ¿Está bien? En este caso, nosotros decimos que el trastorno es mixto. ¿Por qué? Porque los dos componentes están alterados para un pH normal. En este caso de acá abajo tenemos un pH normal, tenemos una PCO2 que parece tirar el pH hacia la acidosis, y tenemos un bicarbonato que está alto y que tira el pH hacia la alcalosis. Es al revés del ejemplo anterior, y también podemos decir que el trastorno es mixto. Hasta ahora, fíjense que no necesitamos usar calculadora, simplemente miramos el estado ácido-base y ya tenemos un estado ácido-base que parecía normal, un estado ácido-base mixto, con trastorno mixto, y un ácido-base con trastorno mixto. ¿De dónde saco yo todo esto y por qué no necesito hacer ninguna cuenta? Bueno, por esta premisa que está acá. Ninguna adaptación o compensación fisiológica, sea respiratoria o metabólica en respuesta a un trastorno primario, lleva el pH a valores de rango normal. Es decir, que como yo les mostré acá, 740, si alguien propone que el señor tenga una alcalosis metabólica y me quieren calcular el descenso del bicarbonato, yo diría, si tiene 740 es porque tiene un trastorno en los dos sistemas, en el respiratorio y en el metabólico. Lo mismo pasa en este caso, 739. Alguien puede decirme es una acidosis respiratoria, alguien puede decirme es una alcalosis metabólica. Entonces la respuesta es, son los dos trastornos mixtos. Este paciente tiene una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Si tuviera uno solo y el otro estuviera compensando, el pH no estaría tan normal. ¿Está bien el concepto? Entonces, cuando el pH es normal y los dos componentes, el respiratorio y el metabólico, son normales, el estado ácido-base es normal, como vimos el primer ejemplo, y cuando el pH es normal y los dos componentes, el respiratorio y el metabólico, están alterados, el trastorno del ácido-base es mixto. ¿A qué vamos a llamar trastorno primario de un estado ácido-base? Es la alteración, sea del componente respiratorio o sea del componente metabólico, que explica la variación del pH. ¿Sí? Si yo tengo un pH ácido, voy a buscar cuál de los dos trastornos tira para la acidosis. ¿Será el respiratorio o será el metabólico? No hablo de trastorno primario en sentido de cuál se generó primero. Después vamos a ver que podemos tener 2 o 3 o 4 trastornos en un paciente y que estos se pueden ir desarrollando en forma secuencial o van evolucionando. Y no me importa cuál se generó primero o cuál se generó después, porque eso muchas veces no lo sabemos, a menos que tengamos toda la secuencia de estado ácido-base. Pero tampoco a ese lo llamamos primario. Llamamos primario al que desvía o que se ocupa de desviar el pH. ¿Ok? Vamos a ver estos ácidos-base de acá. Fíjense, el primero tengo un pH de 7,55, o sea que tengo pH alcalino, tira hacia la alcalemia. Como podemos ver, tanto la PCO2 está bajita como el bicarbonato está alto. Es decir que si yo miro el componente respiratorio, digo, sí, el componente respiratorio podría estar explicando la variación del pH, podría ser el trastorno respiratorio, entonces el trastorno primario, en función de la definición que di antes. Pero fíjense que el bicarbonato también está tirando hacia la alcalosis y también podría estar explicando el pH. ¿Está bien? En este caso, cuando tengo los dos trastornos que son capaces de explicar el pH, yo digo que el trastorno es mixto. ¿Por qué? Porque yo sé que si fuera una alcalosis respiratoria, el trastorno original, la respuesta fisiológica en compensación
a la disminución de la PCO2 debiera haber sido la disminución del bicarbonato. Este señor subió el bicarbonato. Quiere decir que seguramente, además de un problema respiratorio, está teniendo un problema metabólico. En el segundo ejemplo, fíjense que es lo mismo, pero lo hacemos con acidosis para que se vea otra vez. El pH está bajito, es ácido, tira hacia la acidemia. La PCO2 de 48 podría estar explicando una acidosis respiratoria, pero el 12 de bicarbonato también podría explicar una acidosis metabólica. Entonces, otra vez lo mismo. Si yo tengo un señor que de pronto tiene un problema metabólico y tiene una cetoacidosis diabética y bajó el bicarbonato a 12, la respuesta fisiológica debiera ser que se ponga a hiperventilar, que baje la PCO2 y que trate de emparejarme el pH. En este caso, el señor me aumentó la PCO2, entonces está colaborando el desvío del trastorno del pH hacia el mismo lugar. Por lo tanto, igual que el caso anterior, este es un trastorno mixto ácido-base, sin hacer ninguna cuentita, ¿ok? Ahora, veamos los últimos dos ejemplos. Fíjense, el pH es acidótico, tiende a la acidemia. El trastorno primario parece ser el aumento de la PCO2. 60 de PCO2 parecería ser una acidosis respiratoria. Ahora, yo espero que frente a esa acidosis respiratoria, el bicarbonato plasmático se mueva, intente compensar el pH, aumente. Ya vimos en los dos primeros casos que el otro componente iba para el mismo lado. En este caso, hay un componente que se mueve, como la PCO2, y el bicarbonato no se mueve, se queda quieto. Entonces, automáticamente yo puedo asegurar acá que este señor tiene un trastorno mixto. ¿Por qué? Porque este bicarbonato debiera haber subido. Más allá de cuánto debiera haber subido, cosa que después vamos a ver que para eso sí vamos a necesitar cuentita. Pero ya, si yo ya sé que tenía que haber subido y no subió, digo, seguro que este señor tiene una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica. ¿Está bien? Tiene una acidosis metabólica con 24 de bicarbonato. ¿Está claro? Bien, y en el último caso, fíjense que el pH se desvía para el lado de la alcalosis, la PCO2 es normal, el bicarbonato parecería explicar el trastorno del pH. Se va el bicarbonato para arriba y el pH se me va para arriba. ¿Qué espero yo que haga la PCO2? La PCO2 en forma fisiológica debiera haber aumentado para intentar bajar un poquito el pH, que el señor no tenga 760 de pH, que el señor no esté haciendo arritmia de todos los colores. ¿Qué hizo la PCO2 acá? No se movió. Entonces, igual que el ejemplo anterior, yo puedo calcular después con cuentitas el delta de esto más el delta del otro menos, ¿verdad? Puedo calcular cuánto debió haber aumentado la PCO2 en el caso de un señor que tiene 36 de bicarbonato, ¿sí? Pero si no aumentó, yo ya sé que ahí tengo un problema. Y entonces, este problemita que tengo acá también es un trastorno mixto, es un señor que tiene una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Aunque tenga 39 de PCO2 y el señor anterior tiene una alcalosis metabólica aunque tenga 24 de bicarbonato. ¿Está bien? Entonces, como consigna, si el pH está alterado y los dos componentes explican el pH, el trastorno es mixto, que son los dos primeros ejemplos que vimos de ácido base en la diapo anterior. Y si el pH está alterado, uno de los componentes explica el pH y el otro componente es normal, el trastorno ácido base también es mixto. Siempre pongo al final lo de calcule el anion gap porque después vamos a ver que mirando el anion gap podemos encontrar algunas otras cosas escondidas, además de medir pH, PCO2 y bicarbonato, que es lo que vamos aprendiendo desde el inicio. Bueno, ahora vamos a entrar en esto que es la respuesta fisiológica de las alteraciones ácido-base. Entonces, yo dije, para cada trastorno que se genera, que dijimos que iba a ser el primario, que es el que desvía el pH, hay una respuesta del otro componente, ¿sí? Componente, dijimos que estaba abierto en las dos partes, un componente respiratorio y un componente metabólico.
Entonces, si el primario, el que se altera, es el respiratorio, yo espero una respuesta del riñón. Si lo primero que se altera es el componente metabólico, espero una respuesta respiratoria. ¿Y cuánto es la respuesta? Bueno, entonces para eso sí usamos estos índices, estas tablitas. Acá yo les voy a dejar esta, en realidad pueden usar la que quieran, hay montones de estas por todos lados, casi todas las que están publicadas valen, y es una cuestión de práctica, y cada uno quiere acordarse lo que quiere acordarse. Simplemente el concepto tiene que ser que si yo tengo un problema metabólico, lo que tengo que ir a buscar es cuál es la respuesta de mi componente respiratorio. Si yo tengo un problema respiratorio, tengo que ir a buscar la respuesta en el componente metabólico. Entiendan este concepto, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a buscar la variación esperada, como pongo acá, la variación esperada es del componente que yo voy a buscar, uso la variación observada, que es la del trastorno primario, la multiplico por un índice, que son estos que están acá abajo, y esto me da la variación esperada del componente que está compensando. Por ejemplo, en el caso de acidosis metabólica, 1.2. Entonces, yo tengo una acidosis metabólica. ¿Qué hago? Espero que la PCO2 cambie. ¿Cuánto tiene que cambiar la PCO2? Entonces, la variación esperada de PCO2 es igual a la variación observada de bicarbonato por 1.2. Eso me da la variación esperada de PCO2, en el caso de la acidosis metabólica. ¿Está bien? Acá en el cuadrito hay una que está duplicada, que es la de la acidosis respiratoria crónica, que hay una de 0,3 y una de 0,45. Eso porque en casi todos los cuadros figura 0,3, pero hay un trabajo relativamente reciente del 2019 hecho en el María Ferrer, acá en Buenos Aires, por gente que se ocupa de estas cosas, que dicen que correlacionaba mejor cuando usábamos el índice de 0.45 para la acidosis respiratoria crónica, en lugar de 0,3, que es el que está escrito en la mayor parte de los libros. Pueden usar cualquiera de los dos, no hay problema. Bien, vamos a mirar este estado ácido-base entonces. El pH me dice que está ácido. El trastorno primario, o sea, el que está desviando el pH, la PCO2 está baja y el bicarbonato está bajo. El que desvía el pH es el bicarbonato, o sea que el trastorno primario es una acidosis metabólica. ¿Qué debiera hacer el componente respiratorio? Debiera bajar un poquito para tratar de compensar el pH. Y de hecho bajó un poquito. Dijimos que la PCO2 normal es 40. Este señor tiene 33, bajó. Ahora, en este caso, si la PCO2 hubiera estado alta, yo digo, la acidosis es metabólica y respiratoria. Si la PCO2 se hubiera quedado quieta, yo digo, el trastorno es mixto, tengo acidosis metabólica y acidosis respiratoria. En este caso bajó. Ahora entonces cabe la pregunta, ¿bajó lo que tenía que bajar? ¿Bajó de más o bajó de menos? Y ahí entonces recién es donde agarro esta tablita con los índices, agarro la calculadora y hago alguna que otra cuentita. Entonces, la respuesta respiratoria, que es lo que yo voy a buscar como respuesta a esa acidosis metabólica, es mi delta de PCO2. Y mi delta de PCO2 es igual, como vimos antes, delta de bicarbonato por el índice que usábamos para la acidosis metabólica, que era 1.2. Mi delta de bicarbonato va a ser 24 menos 7, que es el bicarbonato normal, y eso lo multiplico por 1.2 para la acidosis metabólica. Y ahí tengo que después evaluar si esa respuesta respiratoria es adecuada o inadecuada. Este cuadrito que está acá en el medio lo que muestra es, en los procesos agudos, como rápidamente, tanto cuando yo agrego protones o agrego bicarbonato a la gente, aparece una distribución y bafereo de estas cosas en el espacio extracelular, que es muy rápido, cuestión de minutos. Después aparece un bafereo que es en el intracelular, que eso empieza a producirse a partir de las primeras horas. Después aparece una respuesta respiratoria, que también aparece en las primeras horas y que se termina de compensar alrededor de las 15, 20 horas. Y después, recién acá, en el caso de los trastornos respiratorios, fíjense como la respuesta renal es mucho más lenta y se termina de compensar recién después de las 48 horas.
Por eso los trastornos respiratorios los separamos en agudos y crónicos, porque no es lo mismo la respuesta renal en un señor, digo, el riñón puede estar haciendo lo posible, pero si tengo una acidosis respiratoria de horas de evolución, 8 horas de evolución, yo no espero que el riñón haga y compense mucho su trabajo. En vez, pasadas las 48 horas, 72 horas, seguramente el riñón es capaz de cambiar el umbral de PCO2 y intentar corregir ese bicarbonato. Bueno, volvemos al ejemplo anterior. El pH es ácido, la PCO2 está baja, el bicarbonato está bajo, por lo tanto, el trastorno primario parece una acidosis metabólica. Nosotros tenemos que ir a buscar nuestro delta de PCO2. Para eso agarramos nuestro delta de bicarbonato, 24 menos 7, en este caso 17, y lo multiplicamos por el índice que dijimos que era 1.2. Si el índice es 1.2, la respuesta esperada del bicarbonato nos da 20.4 milímetros de mercurio. Si el señor tenía 40 antes de enfermarse, ahora debiera tener 20 milímetros de mercurio de PCO2. O sea, 40 menos estos 20. ¿Ok? 19,6. Este señor que tiene 33 de PCO2, yo puedo decir que tiene una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria, porque la PCO2, de estar compensado correctamente, tendría que haber sido de 19, y el señor me viene con una PCO2 de 33. O sea que el señor lo que tiene es una acidosis mixta. ¿Está bien? Veamos este caso. En este caso, el pH parece ser alcalino. ¿Cuál es el trastorno que parece estar desviando el pH? ¿La PCO2 que tira a la acidosis? No, parece ser el bicarbonato que tira a la alcalosis. Entonces, esa alcalosis metabólica yo la llamo trastorno primario. ¿Qué voy a buscar después? Bueno, a ver qué hizo la PCO2 de este señor. ¿Subió para compensar la alcalosis metabólica? Sí, subió, tiene 60. ¿Y eso está bien? ¿Está mal? ¿Es poco? ¿Es mucho? Bueno, otra vez lo mismo. 24 es mi bicarbonato normal, quiere decir que mi delta bicarbonato es 16 para arriba. Lo tengo que multiplicar por el índice, que en este caso no voy a usar el 1,2 de la acidosis metabólica, sino que en alcalosis es 0,7. Cuando multiplico entonces 17 por 0,7 me da 12.32. Es decir, ¿qué es ese 12.32? Es el delta de PCO2 que yo espero hubiese sido la respuesta fisiológica a 40 de bicarbonato. O sea que el señor, si andaba por la vida con 40 de PCO2 como un señor normal, tendría que haberme venido a mí con 52.3 de PCO2. Y el señor trajo 61. Quiere decir que este señor tiene una alcalosis metabólica, como dijimos antes, que era el trastorno primario, más una acidosis respiratoria. Tiene una PCO2 significativamente más alta de la que yo hubiese esperado si esto solamente hubiera sido aumento de la PCO2 como una respuesta fisiológica a la alcalosis metabólica. Ahora veamos este caso. Este señor, por ejemplo, tiene unas 6 horas de evolución. ¿Cuál parece ser el trastorno primario? El señor tiene un pH alcalino, la PCO2 está baja, el bicarbonato está bajo. El bicarbonato tira a la acidosis. No podría estar explicando el pH. Sí, en cambio, lo hace la PCO2. ¿Ok? Entonces, mi trastorno primario podría ser una alcalosis respiratoria y es aguda porque aparentemente tiene 6 horas de evolución, por lo que me cuentan. Entonces, agarro mi delta PCO2, 40 menos 20 es 20, lo multiplico por el índice, que en este caso es 0,2, me da 4 puntos de bicarbonato, menos 4 puntos de bicarbonato. Eso significa que si el señor tuviera una alcalosis respiratoria aguda y ningún otro problema, tendría que haberme, y arrancaba de 24, tendría que haberme traído un bicarbonato plasmático de 20. Y el muchacho me trae un bicarbonato de 15. Quiere decir que, además de esta alcalosis respiratoria aguda, que es el trastorno primario que yo le había encontrado, este señor
tiene una acidosis metabólica agregada. Este señor tiene varios días de evolución, el pH está ácido, el trastorno que parece explicar el pH es la acidosis respiratoria, porque el bicarbonato tira para la alcalosis, o sea que este no sería. Entonces, digo, tenemos una acidosis respiratoria crónica, trastorno primario. Siempre que encuentren el trastorno primario, anótenlo al costadito del análisis ácido-base, así ya no se enquilomban más. Después se van a buscar la respuesta respiratoria y después vamos a ir ahora, dentro de un minutito, a calcular el anion gap. Pero este diagnóstico ustedes ya no lo sacan más de ahí. ¿Está bien? Este señor tiene una acidosis respiratoria crónica. Después puede ser que tenga alcalosis metabólica, acidosis metabólica, gap aumentado, gap disminuido, lo que quieran. Pero acidosis respiratoria crónica ya lo ponemos como un diagnóstico ácido-base, lo anotamos al costadito del papelito. Acidosis respiratoria crónica. ¿Qué tengo que entonces ir a buscar? La respuesta del componente metabólico. Yo voy a buscar mi delta bicarbonato. Para buscar mi delta bicarbonato, conozco mi delta PCO2. Digo, este señor andaba con 40, hoy vino con 31. Este señor tiene 31 milímetros de mercurio de delta PCO2. Lo voy a multiplicar por el índice, este de 0,45, que dijimos que usan acá en el María Ferrer, y eso me da un delta bicarbonato esperado de casi 14 miliequivalentes por litro. Es decir, que si el señor hubiera tenido una compensación adecuada del bicarbonato, el bicarbonato sería 24, que era lo que tenía antes de enfermarse, más 14. O sea que tendría que haberme traído 38 miliequivalentes por litro de bicarbonato, y el muchacho me trajo apenas 34. Probablemente, desde el punto de vista ácido-base, tengo una acidosis metabólica. Esto es lo que yo les decía al principio, y ustedes lo van a usar como una herramienta más. A lo mejor ustedes van al lado del paciente y le buscan a ver por qué el tipo tendría acidosis metabólica, y resulta que el señor tiene lactato normal, está, qué sé yo, tranquilo, no tiene insuficiencia renal, no se intoxicó con salicilatos, y a lo mejor esos 4 puntos de delta bicarbonato que ustedes se encuentran acá, después por ahí no los jerarquizan en el tratamiento del paciente. O a lo mejor sí. O a lo mejor ustedes encuentran esto y el señor es un diabético y tiene 5 gramos de glucemia y le piden y encuentran una cruz de cuerpo cetónico que no esperaban encontrar. ¿Está bien? Digo, esto sirve como un elemento diagnóstico, más una herramienta diagnóstica del síndrome del señor que ustedes tienen enfrente. Vamos ahora a desarrollar esta cuestión del anion gap y ya después los dejo en libertad. ¿Qué es esto del anion gap? Bueno, el anion gap son una cantidad de aniones que todos nosotros tenemos dando vuelta. Fíjense que yo de este lado puedo poner cationes, en este caso puse solamente el sodio. Podría haber puesto el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el manganeso, el zinc y el molibdeno, ¿okay? Pero todas esas cosas nosotros habitualmente no las medimos. Y como esto es un dato que termina siendo un dato estadístico, que a mí es lo que me interesa, es eso, entonces para simplificar, lo que nosotros hacemos es esta cuentita. Ponemos el sodio de un lado, ponemos el cloro del otro, ponemos el bicarbonato acá arriba, y lo que nos queda lo llamamos anion gap o anión restante. O sea que sodio menos cloro más bicarbonato me da el anion gap. Este anion gap, normalmente, si yo le pongo 140 al sodio, le pongo 105 al cloro y le pongo 24 al bicarbonato, este anion gap me queda un valor de 11. ¿Ok? Este sería el anion gap normal. Si yo le saco sangre a ustedes, y la mayoría de ustedes andan con anion gap de 11 por la vida. ¿Y qué es este anion gap que tenemos dando vuelta nosotros acá? En plasma. Principalmente es albúmina. Principalmente es albúmina. Por lo tanto, cada vez que nosotros busquemos el valor del anion gap, tenemos que tener al lado, si hiciéramos las cosas prolijamente y bien, un dato de la albúmina del paciente. ¿Por qué? Porque un señor normal anda con 11 de anion gap en tanto y en cuanto tenga 4.3 de albúmina. Si ese señor tiene 2 de albúmina, el anion gap de ese señor no es más 11. El anion gap va a ser 6. Cuando yo voy a calcular ahora, vamos a buscar los delta gap.
yo voy a calcular cuánto se agregó de cuerpo cetónico, cuánto se agregó de lactato, cuánto se agregó de fosfato, cuánto se agregó de piroglutamato. Para saber cuánto se agregó, tengo que saber de dónde partí. Entonces, no es lo mismo si el señor andaba con 11 de anion gap que si el señor andaba con 4 de anion gap. ¿Ok? Entonces, para eso es importante el tema de la albúmina. Por eso, si ustedes quieren hacer las cosas correctamente, lo razonable es que tengamos la corrección del anion gap por la albúmina. Entonces, yo a ese valor de anion gap le tengo que sacar 2.5 por cada gramo de albúmina que disminuya al gap normal, o le tengo que aumentar 2.5 de gap por cada gramo de albúmina que aumente. En general esto no sucede, casi siempre nos encontramos con gente con hipoaluminemia. Algunos autores también corrigen con el pH. Esto es un poco más engorroso y en general lo usamos poquito, pero sepan que esto también está escrito y que existe porque con el cambio del pH cambian algunas proteínas, la expresión de cationes y aniones, y entonces también cambia el valor del gap normal. Pero bueno, con que sepan que casi todo el gap es albúmina y que en un paciente con hipoaluminemia no es lo mismo que un señor con normoalbuminemia, está bien, y que tienen que hacer esta corrección, con eso alcanza. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Una cosita que no les dije, en acidosis metabólica, solamente en acidosis metabólica, una de las fórmulas que dijimos que usábamos era cuando calculábamos el delta PCO2, era que podíamos hacer el delta bicarbonato por el índice que era 1.2 para calcular la PCO2 esperada. La otra cosa que se puede hacer en acidosis metabólica únicamente es que cuando el trastorno está compensado, está bien, la PCO2 se le parece mucho a los dos últimos números del pH. ¿Ok? Es decir, que en este caso, en acidosis metabólica, a mí me traen 7, 20, 20 y 8. Cuando yo voy a analizar esto, digo, el trastorno primario es la acidosis metabólica con el 8 de bicarbonato, tengo que ir a buscar la respuesta respiratoria. Si veo que la PCO2 se parece a los dos últimos números del pH, asumo que el componente respiratorio está bien, que no hay ningún problema respiratorio. ¿Entienden? Solamente en acidosis metabólica. Es una regla práctica que nos evita el uso de una calculadora en la primera impresión de la lectura del estado ácido base. Entonces, en este caso, el trastorno primario, el pH está hacia el lado de la acidosis y el trastorno primario parece ser el descenso de bicarbonato, el 8 de bicarbonato. Eso sería una acidosis metabólica. Un pasito antes, quería volver al anterior. ¿Para qué calculamos el anion gap? Porque dentro de las acidosis metabólicas hay dos grupos, unas de las cuales aumenta el anion gap. Voy a volver para atrás para mostrarles esto. Fíjense que el bicarbonato está intencionalmente puesto en el medio, ¿sí? de T cilíndrico. Entonces yo puedo hacer que aumente el bicarbonato, tiqui hacia abajo, y entonces se me vaya comiendo, que aumente el anion gap, perdón, y me vaya comiendo bicarbonato, y estas son lo que se conocen como acidosis metabólicas con gap aumentado, ejemplo, acidosis láctica, cetoacidosis diabética, intoxicaciones, insuficiencia renal, zaraza, o puede ser que el gap no se mueva y que aumente el cloro plasmático, comiéndose también el bicarbonato. Y esto también va a ser una acidosis metabólica con el cloro subiendo. Y estas que sube el cloro las vamos a llamar acidosis hiperclorémica, y estas que aumentan el gap las llamamos acidosis con gap aumentado. Entonces, son dos acidosis que las vamos a encontrar diferente en la lectura del estado ácido base, pero lo más importante es que representan enfermedades y procesos fisiopatológicos completamente diferentes. La del gap aumentado, le dije, era un señor con una cetoacidosis, y la hiperclorémica era un chico con diarrea. La del gap aumentado era un señor intoxicado con alcohol metílico, y la del aumento del cloro era un chico con una acidosis tubular renal. ¿Bien? Y que tienen tratamientos completamente diferentes. Entonces es importante saber qué tipo de acidosis metabólica tengo. ¿Tiene gap? ¿Tiene cloro?
Vamos a ver que hay algunas que tienen las dos incluso. Volviendo al ejemplo este, entonces. Mi trastorno primario es la acidosis metabólica. El componente respiratorio no hace falta que lo calcule porque yo ya les dije que 20 se parece a 720, o sea que el componente respiratorio está bien, tiene solamente una acidosis metabólica, no hay trastorno respiratorio alguno, y en esa acidosis metabólica lo que quiero hacer es calcular el anión GAP. Entonces voy a hacer sodio menos cloro más bicarbonato, en este caso me da 27. El delta gap, en todo caso, será este 27 menos 11, que dijimos que era el gap normal para un señor con 4 de albúmina. Hagamos de cuenta que el señor tiene 4 de albúmina, quiere decir que mi delta gap es 16. ¿16 qué sería? 16 son la cantidad de moléculas de algún anión que yo no estoy midiendo cuando mido sodio, potasio, cloro, bicarbonato. ¿Está bien? Estas cosas comunes que estoy midiendo. Si quiero descubrir eso, tendré que ir a medir cuerpos cetónicos, lactato, aniones que retuvo el señor porque tenía insuficiencia renal, salicilatos, alcohol metílico, piroglutamato. ¿Ok? Esos son aniones que no estoy midiendo en forma rutinaria. Fíjense ustedes que estos 16 puntos de delta gap de aniones que le agregué a este señor coinciden con 16 puntos que disminuyó el bicarbonato. Es decir, que si yo voy a los cilindritos, el anión gap creció hacia abajo y se comió bicarbonato. Se comió bicarbonato es una expresión por ahí poco feliz. En realidad se gastó un poquito de bicarbonato que está ocupado bafereando esos aniones. Si ustedes, vamos a suponer que el señor tiene una acidosis láctica, porque estaba corriendo y estaba trabajando el músculo con poco oxígeno, fabricó lactato y aumentó el anión GAP. El bicarbonato se achicó, como vimos acá, a 8. ¿Sí? 8 de bicarbonato. El señor ahora deja de correr. Vuelve el oxígeno al músculo. Después en algún momento vamos a ver que el ácido láctico no es el responsable de la lactacidosis, pero bueno, casi todos creemos que es así que vamos a seguir con la mentira para no complicarla toda hoy. Vuelve el oxígeno al músculo, se metaboliza el ácido láctico, desaparece el lactato de 6, 8, 10 que tenía de ácido láctico, vuelve otra vez a 1, valor normal, y el bicarbonato vuelve a 24. Así que esta gente que tiene aumento del anión GAP no tiene pérdida de bicarbonato adentro de su cuerpito. Solamente el bicarbonato está bafereando el lactato. Pero si yo le saco los aniones, el bicarbonato vuelve a ser normal. Esto es importante porque después vamos a ver que el tratamiento de esta acidosis, el bicarbonato no sirve para nada, justamente porque la gente no ha perdido bicarbonato. Vamos a ver este otro. 720, 20 y 8. Es igual que el ejemplo anterior. Acidosis metabólica. El componente respiratorio parece que está bien porque se parece la PCO2 a los dos últimos números del pH. El trastorno primario es una acidosis metabólica. Ahora voy a calcular el anión GAP. Voy a hacer sodio menos cloro más bicarbonato. 140 menos 121 más 8, 11. Eso es el anión GAP de un señor normal. Entonces esto es una acidosis con anión GAP normal. Y si es una acidosis con anión GAP normal, y tengo un delta bicarbonato de 16, ¿quién me explica el delta bicarbonato S? Bueno, el delta cloro. Si yo les dije al principio que el cloro normal era 105 y este muchacho me trae 121, fíjense como el delta cloro es 16, que es exactamente igual que el delta bicarbonato que tenía este señor, que era 16, que es 24 menos 8. Es decir, que este señor no aumentó el anión GAP. Fíjense, si yo me voy a los chirimbolos estos, el GAP está quietito, no se movió. Sí, lo que pasó fue que el bicarbonato se achicó porque aumentó el cloro. En estos casos, en el 99% de las veces, es porque el señor perdió bicarbonato y el cloro reemplazó ese bicarbonato por algún mecanismo. Hay un 1% los cuales
expansiones con soluciones muy ricas en cloro provocan zaraza, cierta acidosis por dilución. Bien, pero casi siempre cuando yo tengo una acidosis hiperclorémica es porque este señor tiene déficit de bicarbonato, perdió bicarbonato por algún lado. Por eso les puse antes como ejemplo el niñito o el adulto con diarrea, el niñito o el adulto con acidosis tubular renal, que perdieron bicarbonato. Ahí el riñón se encarga después de reclamar un poquito de cloro, reemplaza y me aparece este cuadro de acidosis metabólica hiperclorémica. Esta es etiológicamente, fisiopatológicamente, desde el punto de vista del tratamiento, no tiene nada que ver con la otra. Y estas dos acidosis, cualquiera de las dos, les hubiera venido el señor con 7,20, 20 y 8 de bicarbonato. Es decir, que yo le saco el ionograma, ustedes se pueden confundir un señor con una cetoacidosis, con un señor séptico, con un señor, con un niñito con diarrea. ¿Está bien? Digamos, si no miden el anion gap. Cuando ustedes calculen el anion gap, ahí entonces podemos empezar a separar. Bueno, esto es probablemente tenga esta lista de patología y esta otra lista diferente. Veamos este, que tiene 7,20, 20 y 8. Ya ahora se puso un poco aburrido esto, pero para finalizar está bien. Tiene una acidosis metabólica y el componente respiratorio está bien porque 20 es igual que 20. Entonces vamos a calcular el anion gap. Si hago sodio menos cloro más bicarbonato me da 38. Supongamos que el señor tenía 4 de albúmina, o sea que el anion gap normal del tipo era 11 antes de enfermarse. 38 menos 11 es 28, que en realidad es 27. Alguien le pacificó un numerito, pero bueno, son 27 puntos de delta gap. ¿Ok? Ahora, yo a un señor tiene 24 de bicarbonato y le pongo 27 o 28 equivalentes de ácido. El próximo bicarbonato que le voy a medir al señor sería menos 4, más o menos, ¿no? Si él empezaba con 24 y le agrega 28, tiene que traer menos 4 de bicarbonato. El señor me trae 8 de bicarbonato, o sea que el delta bicarbonato es 16. Entonces, da la sensación como que alguien me agregó bicarbonato en este señor, ¿sí? Le agrego 28 a un señor que tiene 24 y me trae 8. Alguien me agregó bicarbonato a este señor. ¿Cómo se llama este fenómeno de haber agregado bicarbonato? Si el delta gap es mayor que el delta bicarbonato, yo estimo que tengo una alcalosis metabólica asociada a la acidosis metabólica que había encontrado originalmente. ¿Y esto cómo se ve en las barritas? Bueno, primero el gap aumentó un montón, se comió un montón de bicarbonato. El bicarbonato que casi hubiera desaparecido, si hubiera quedado solo, ahí alguien vino y le agregó bicarbonato. Agregarle bicarbonato a un señor es un fenómeno que se conoce como alcalosis metabólica. Pero cuando le agregó bicarbonato, se fue para abajo y empujó el cloro para abajo. Por lo tanto, esto se llama alcalosis metabólica hipoclorémica. Por eso este señor tiene acidosis metabólica con GAP más alcalosis metabólica. Aunque tenga 8 de bicarbonato, este señor tiene alcalosis metabólica. Si no le hubiese agregado bicarbonato, el bicarbonato de este señor hubiera sido 1. ¿Está bien? Bien. Y vamos a ver este ejemplo, y ya estoy por dejarlos en paz, que además son casi las 8. Otro señor con 7,20, 20 y 8 de bicarbonato, o sea, es el mismo señor con acidosis metabólica y sin problemitas respiratorios, pero vamos a mirar qué pasa con el anion gap en esta acidosis metabólica. Cuando calculo el anion gap 140 menos 114 más 8, me da que el anion gap es 18. 18 está aumentado. Si tomo 11 como normal, tengo 7 puntitos de gap. Alguien le agregó 7 puntitos de gap. Ahora, si a un señor con 24 de bicarbonato yo le agrego 7 puntitos de gap, asumiendo que cada gap se mastica un bicarbonato, empezó de 24, tendría que traerme un bicarbonato de 17. Sin embargo, el señor me trae un bicarbonato de 8. Alguien más me robó bicarbonato. Así como en el ejemplo anterior, alguien me había agregado bicarbonato, y eso yo lo denominé alcalosis metabólica. En este caso, alguien más me afanó bicarbonato.
Porque si hubiera sido solo por el GAP, el señor hubiera traído 17 miliequivalentes por litro de bicarbonato plasmático. Delta bicarbonato, 16. O sea que el delta GAP es más chiquito que el delta bicarbonato. Y en esos casos yo lo que pienso es que el señor agregó una acidosis hiperclorémica. ¿Qué es lo que pasó acá? Me agregaron un poquito de GAP y se comió un poquito de bicarbonato. Pero sin embargo el bicarbonato es más chiquito que lo que se comió el GAP. ¿Quién más se pudo haber comido bicarbonato? El aumento del cloro. Entonces, en este caso, yo tengo una acidosis metabólica con GAP aumentado más una acidosis metabólica hiperclorémica. Esta puede ser tranquilamente una cetoacidosis diabética, en la cual el aumento del anión GAP sean los cetoácidos y donde la acidosis hiperclorémica sea la expansión que le estoy haciendo yo con solución fisiológica a un paciente a la salida de una cetoacidosis. La primera se trata con insulina, porque son cuerpos cetónicos, porque le falta insulina, y la segunda se trata dejando de expandir los pacientes, porque a lo mejor los estoy expandiendo mucho. O sea que tienen tratamientos completamente diferentes, aún en el mismo paciente con cetoacidosis diabética. Por eso la importancia de ponerse a desarmar y que no todos los pacientes que tienen 720, 20 y 8 de bicarbonato son iguales. Acá vimos uno con GAP aumentado, otro hiperclorémico, otro con alcalosis y otro con acidosis mixta. Es decir, que podemos tener todo el surtido de pacientes, lo podemos encontrar cuando disecamos un poquito más y cuando analizamos el anión GAP plasmático. Listo por hoy. Preguntas, dudas que tengan, deben tener muchas. Brillante, Daniel, brillante tu clase y clarísima. Me hubiera gustado tener esta clase hace mucho tiempo, Claro, cuando nos iniciamos en el tema. Cuando Así éramos que te residentes. felicito, buenísima, re buena. Gracias, En serio. A mí también me Abrazo hubiera grande. tenerla cuando era residente, pero bueno. Abrazo, abrazo. Abrazo, aprendiste mucho, ¿eh? Un montón. Gracias, gracias. Acá a ver, alguien consultas, a ver. Me corrige si no es así, pero entendí que el pH es proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a la PCO2. El pH es proporcional al bicarbonato e inversamente... No. No, no es el pH no, responde a las dos variables, Jorge. ¿Sí? Cuando yo subo la PCO2, el pH baja. Si bajo la PCO2, el pH sube. Si subo el bicarbonato, el pH sube. Si bajo el bicarbonato, el pH baja. Ahora, después, entre ellos también interactúan. Entonces, depende qué es lo que haga uno y otro, la resultante va a ser el pH. ¿Tá? Es como la fórmula esa que te puse al principio, la concentración de protones igual a 24 por la PCO2 dividido el bicarbonato. Así que subo el bicarbonato, subo la PCO2, con los dos juego y modifico el bicarbonato. El tema está saber cuál está haciendo cada uno. No sé si respondí tu pregunta. Bien. Bueno, les quedarán un montón de dudas para hacer esto. Yo a los residentes en general les explico que la mejor forma de aprender a patear penales es patear penales. Entonces, cuando estoy así de ánimo y tengo tiempo, todas las mañanas les pongo un estado ácido base en el pizarrón para que ellos durante la mañana lo vayan desarmando y vayan aprendiendo. Y funciona así, digamos, ¿no? Si todos los días están desarmando un estado ácido base y preguntándose sobre las dudas y las cosas y las cuentitas, sale rapidito. Si van a agarrarlo una vez al año, y lo más probable es que vayan a tener que echarle WD-40 ¿viste? A los engranajes y no se van a acordar y zaraza. Se aprende a patear penales pateando penales. A partir de 2 semanitas lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una serie de ejercicios para que en los distintos grupos lo trabajen en la semana y como hicimos el año pasado, designamos un referente o un relator por grupo y nos juntamos y lo charlamos y debatimos un rato. ¿Les parece?
Sí. Desde el Santa ya tenés gente, olvídate. Muy bien, contamos con Santa Isabel, contamos con gente de Mendoza, seguramente gente del Posadas, gente de la Edo, así que no hay problema. Después nos vamos anunciando el miércoles dentro de 2 semanas, nombramos un relator y charlamos algunos casitos clínicos que les mando con cierta anticipación. Dale, dale. Gracias por la participación a todos. Chao, Dani. gracias. Chao, Daniel. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Recording stopped.